Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto, bienvenidos. Un gusto volver a reencontrarnos con ustedes, como lo hacemos habitualmente los días miércoles, desde hace ya unos años. Hoy tenemos el sumo placer y el honor de recibir al Rab Baruch Seilikovich, un amigo de nosotros, un amigo que ya estuvo en varias oportunidades haciendo disertaciones para nosotros. Baruch es líder espiritual del templo Beth Shalom en New Jersey en 2010. Fue, mejor dicho, rabino originario de Argentina, se graduó en la UBA con un título en psicología y un título adicional en educación judía en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Completó sus estudios rabínicos en el Instituto Schechter en Israel. Junto a su familia llegaron a Ferlo luego de haber servido como líder espiritual de la congregación Ahavat Shalom en Fort Worth, Texas. Anteriormente había servido como líder de congregaciones en Colombia y Puerto Rico. Tras hacer aliyá desde hace un año, actualmente es rabino de Bet Israel, sinagoga en Aruba. No sé, decíalo. A mí no me está dando entrada. Bueno, apágalo, Sergio. Baruch, voy a silenciar los micrófonos, por favor, de todos. ¿Quién quieres enviar el mensaje? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Ya hecha la presentación, Baruch, en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias por estar con nosotros y brindarnos con todos tus conocimientos, que son muchos y que son bienvenidos. Te doy el micrófono. Muchísimas gracias. Y a todos los que quieran hacer preguntas, lo van a poder hacer a través del chat, como siempre, y al final le transmitiremos las preguntas a Baruch. Baruch, todo tuyo. Muy bien, shalom a todos. La verdad que es un placer y un honor volver a estar con los amigos de Israel. Y el tema que nos toca hoy es el tema sobre el judaísmo y la interpretación de los sueños. Ante todo, quiero aclarar un par de cositas. Recording in progress. Okay, I got you. Recording in progress. Okay. So, ¿sigo? Un segundo, porque están abriendo los micrófonos. Ya abrí el tuyo, Baruch. Muy bien, ahí estoy. Listo. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando hablamos de interpretación de los sueños, hay un principio general, y es que todos los sueños, todos, absolutamente todos, los de ustedes, los míos, todos, cuando nosotros nos despertamos y comentamos que tuvimos un sueño, cuando contamos que tuvimos un sueño, inmediatamente hay una interpretación de ese sueño, inmediatamente. Por ejemplo, lo vamos a actuar un poquitito, ¿sí? Uno se levanta a la mañana y le cuenta a alguien, no sabés el sueño que tuve, ¿no? Mira, una cosa de lo más extraña, qué sé yo, cualquier cosa. Estaba en un tren en Europa y de pronto el guarda venía con un revólver. Imagínate que me desperté todo angustiado. Todo eso ya es una interpretación de lo que yo vi en ese sueño, ¿no? El agregar, el comentar, todo lo que se habla del sueño ya es una interpretación per se, de por sí. Ahora, ¿qué dice el judaísmo de todo esto? Bueno, el judaísmo obviamente sigue la regla
la regla tradicional de que donde hay 2 judíos hay 4 opiniones. Y entonces vamos a ir directamente a las fuentes, porque esto no es una cuestión de que, bueno, si yo comento algo, digo, el judaísmo dice esto, enseguida alguien va a preguntar, bueno, pero Baruch, ¿de dónde lo sacaste? ¿Sí? ¿De dónde viene una cosa como esa? Porque algunas son realmente, obviamente, relacionadas con cosas místicas, otras con creencias anteriores, otras sacadas de la Torá por un lado y sacados del Talmud por el otro. Entonces, para poder hablar de judaísmo y los sueños, y no tenemos un año para hacer eso, como cuando uno quiere hablar de historia de judaísmo y tiene 4000 años para hacerlo en 1 hora. Entonces vamos a tratar de hacer algo que pasa en el sueño, que es uno de los trabajos del sueño, según Sigmund Freud, que es la condensación, de la cual vamos a hablar dentro de esta charla. Entonces voy a tratar de condensar y voy a irme a una de las fuentes principales que hablan realmente de sueño, que es ni más ni menos que el Talmud. El Talmud. Si alguien no sabe lo que es el Talmud, yo no tengo ningún problema, me lo pone en el chat, que sí vale la pena comentarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el Talmud de esto. A ver dónde tengo yo, judaísmo los sueños aquí, share, y aquí vengo. Bueno, muy bien. Vamos a intentar a ver si esto funciona así. Sí, señor. Muy bien. El Talmud en el Tratado de Berajot, y aquí por eso yo pongo no solamente el Talmud, sino en qué lugar del Talmud, ¿no? El Talmud está compuesto de muchos tratados, uno de ellos es el Tratado de Berajot o Bendiciones, habla extensamente, pero habla extensamente sobre los sueños y hace declaraciones que parecen ser contradictorias. Lo que yo dije antes, 2 judíos, 4 opiniones. Por un lado, el Talmud dice que los sueños son una 60ª parte de profecía. ¿Qué quiere decir? Que en cada sueño, el Talmud le adjudica a nuestros sueños 1 sobre 60 parte de profecía. Asimismo, en la Torá vemos que personas como Yosef y el faraón tuvieron sueños que eran sueños proféticos. ¿Sí? O sea, ya tenemos una categoría de sueños y de interpretación de sueños. O sea, tenemos un sueño que nosotros decimos, bueno, lo que está contando este señor es una profecía. Y quiero aclararles a todos que la idea, lo aceptado dentro del judaísmo, y está también basado en una parte de la Torá, es que cuando Dios se manifiesta a los profetas en general, y no solamente a los profetas, sino incluso a personas que no son judías, como vamos a ver después, lo hace por medio de un sueño, con una excepción. ¿A quién Dios le hablaba y no en sueños? A Moisés. Y dice la Torá, ¿no?, que Dios hablaba con Moisés, panim el panim, en Yiddish, para los que saben, punem y tapunem, ¿sí? Sí, cara a cara. O sea, que él hablaba cara a cara. Yo no me voy a poner ahora a hablar sobre si Dios tiene cara, Dios no tiene cara. El tema es que la Torá dice que le hablaba directamente. Como yo les estoy hablando a ustedes, así le hablaba a Moisés. A todos los demás les hablaba a través de sueños, que algunos hablan la palabra de sueño y otros hablan de visiones, ¿sí? Pero en general las visiones y todo eso tienen que ver con lo onírico, con el tema del sueño. Muy bien, entonces, un buen año como está, a ver, yo no sé acá qué pasó, que me pongo para atrás. Bueno, un buen año es como está escrito, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre él, desde el principio del año hasta el final del año. Un buen sueño, ¿qué es un buen sueño? Acá me parece que un buen año es un buen sueño. Es un buen sueño como está escrito, los ojos de Dios están siempre sobre él desde el principio del año hasta el final del año. Habla de la tierra de Israel en general, pero cuando uno tiene un sueño, ¿sí?, entonces, y dice que es un buen sueño, está basado en este principio de que los ojos de Dios están sobre él, sobre la tierra y sobre la persona, desde el principio del año hasta el final del año. Y un buen sueño, como está escrito, oh Señor, de estas cosas viven los hombres, y en ellas está toda la vida de mi espíritu. Por tanto, me sanarás, y aquí viene el tema
el tema de donde está la fuente, Batahlimeni, pero fíjense que yo puse las letras H, L, M, que serían en hebreo, ¿cierto? Las letras que son en hebreo. Het, Lamet, Mem, y me darás vida. Esto está en el profeta Isaías, que dice esto. Oh Señor, oh Dios, de estas cosas viven los hombres y en ellas está toda la vida de mi espíritu, por tanto me sanarás, Batahlimeni, y me darás vida. Debido a su aparente similitud etimológica, la palabra Tahlimeni se interpreta como derivada de la palabra, y acá está otra vez la HLM, la Het, Lamet Mem, como derivada de la palabra sueño. Quiere decir que, en general, cuando uno sueña, un buen sueño, ¿sí?, está basado en que, bueno, Dios me va a curar. Ahora, ¿qué es lo que Dios me va a curar? Y aquí no podemos menos que traer a Freud y decir, bueno, ¿qué es lo que hace una persona en el sueño? Uno elabora cosas angustiantes, elabora algo que pasó durante el día, hay una elaboración como uno de los trabajos en el sueño. Entonces, cuando uno habla de un buen sueño, ¿sí? Oh Dios, tú me curarás, o sea, que la interpretación de ese sueño va a estar siempre relacionada con algo bueno que Dios nos va a hacer. Y entonces nos quita un poco esa sensación angustiante por la cual nos despertamos a lo mejor en un sueño. Interesante cómo se toma de un profeta, ¿sí?, y se toma la palabra hebrea Tahlimeni, que es me curarás, con la palabra Jalón, porque tiene en su raíz las 3 letras de la palabra sueño en hebreo. La Gemara, que es parte del Talmud, cita máximas adicionales sobre los sueños y su interpretación. Entonces el Rav Hizda en el Talmud dijo, uno debe ver cualquier sueño y no ayunar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tuvo un mal sueño, había una costumbre de decir, bueno, si ayunás, ese mal sueño no se va a cumplir. En otras palabras, cualquier sueño es preferible a un sueño durante un ayuno. Entonces, si uno está ayunando, que va para el otro lado ahora, si uno está ayunando y tiene un mal sueño, generalmente ¿a qué se lo atribuye? A que estaba ayunando, por ejemplo. Entonces, la interpretación de un sueño angustiante durante el ayuno se lo atribuye no a una profecía, sino a que uno estaba ayunando, estaba en una situación bastante incómoda desde lo físico y por qué no desde lo espiritual. ¿Sí? Entonces, preferible uno debe ver cualquier sueño y no un ayuno. O sea, ojo, cuando uno ayuna, los sueños que tiene no se angustien, no es que es una profecía que les va a pasar algo malo. Yo hablo no de lo que yo creo, hablo de lo que está escrito, ¿ok? Sino que es consecuencia del estado físico. Yo a esto tengo que decirlo porque me sale, si no, no me lo aguanto, también emocional muchas veces, ¿sí?, de que estábamos viviendo. El Rav Hizda dijo, un sueño no interpretado es como una carta no leída. O sea, si uno tiene un sueño y no lo contó ni trata de entenderlo, es como una carta no leída. Mientras no se interprete, no se puede cumplir. La interpretación de un sueño crea su significado. O sea que la interpretación de los sueños ya está entendida en el judaísmo desde el Talmud. Estamos hablando de algo que fue recopilado en el siglo IV de la Era Común, ¿sí? Fue recopilado en eso. Ya desde esa época nosotros vemos la importancia que tiene la interpretación de los sueños para el judaísmo. Y Rav Hizda mismo dijo, un buen sueño no se cumple por completo y un mal sueño no se cumple por completo. Increíble, ¿no? Y Rav Hizda dijo, un mal sueño es preferible a un buen sueño. ¿Por qué? Ya que un mal sueño hace que uno sienta remordimiento y arrepentimiento. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que el Talmud está interpretando aquí sobre los sueños? Que generalmente un mal sueño tiene que ver con un mal estado psicológico. Cuando uno hizo algo malo
y siente remordimiento, una cosa así, o si no lo siente, ese mal sueño cuando aparece por algo malo que uno hizo, crea en uno el remordimiento y el arrepentimiento, porque es un sueño angustiante. Generalmente no es un buen sueño, es un sueño que uno se despierta, algo, ¿sí? Entonces, la interpretación que le da aquí es cuál es el estado previo, como vimos con el ayuno y como vimos con este caso, ¿sí? ¿Cuál es el estado previo de la persona y cuál es el sueño que tuvo consecuencia de ese estado previo? Y nuevamente viene la psicología y dice, sí, por ejemplo, restos diurnos. ¿Qué son los restos diurnos? Son cosas que nos pasaron en el día, o quizás no, o nos pasaron durante la semana, y que de pronto aparecen en el sueño para su elaboración. El Rav Giza dijo, un mal sueño, su tristeza es suficiente para él. ¿Es suficiente qué? Como si fuera es suficiente expiación. Vamos a tomarlo. Yo quiero avanzar un poco. De manera similar, Rav Yosef dijo, incluso para mí, la alegría de un buen sueño lo niega. Incluso Rav Yosef, que estaba ciego y enfermo, obtuvo tal placer de un buen sueño que nunca se hizo realidad. Y Rav Giza dijo, un mal sueño es peor que los latigazos. ¿De dónde lo saca él? Bueno, lo saca él de este lugar. Dios lo ha hecho de tal manera que los hombres teman ante Dios, ¿sí? Está en el libro de Eclesiastés. Y Rav Abba Barjana dijo que el rabino Yohanan dijo, ese es un mal sueño que hace temer al hombre. O sea, ¿qué es lo que están interpretando aquí entonces los rabinos? Un mal sueño es peor que los latigazos. ¿Por qué es peor que los latigazos? Uno se puede aguantar los latigazos, pero es mucho peor la angustia anímica, la angustia psicológica, que a lo mejor un castigo corporal. Piensen ustedes qué les duele más. ¿Qué les duele más? ¿Sí? Si un remordimiento, si un sentimiento malo, algo que están llevando y es permanente, o algún dolor físico, momentáneo. Pero es interesante cómo el Talmud habla de todas estas cosas de esta forma, ¿no? Con respecto al versículo, el profeta que tiene un sueño, cuente un sueño. A ver si yo puedo correr esto de acá, pues ese es el problema que tengo. ¿Sí? Que cuente un sueño, y el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. El profeta que tiene un sueño, que no es profético, igual que lo cuente. Y el que está hablando que tuvo en un sueño mi palabra, o sea, ese sueño profético, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la espiga con el grano? Dice el Señor. Bueno, la Guemará pregunta, ¿qué tiene que ver la espiga, o en este caso la paja, con el grano? ¿No es cierto? A ver, que esto quiero volver a ver si... ¿Puedo volver o no puedo volver? Bueno, así como la espiga lleva el grano, de la misma manera el sueño lleva el mensaje. Así como la espiga de trigo, por ejemplo, lleva el grano, así de la misma manera el sueño va llevando el mensaje, sea la profecía o sea un mensaje que es personal. El rabino Levi dijo, uno siempre debe anticipar el cumplimiento de un buen sueño hasta 22 años después del sueño. Si ustedes tuvieron un buen sueño y no se está cumpliendo, tranquilos, dice el Talmud. Otra vez, yo cuento lo que está escrito, ¿cierto? Yo tengo otra idea, pero no importa. ¿Qué dice el Talmud? ¿No? Que si ustedes tienen un buen sueño y no se está cumpliendo, bueno, tranquilos. Tienen 22 años para que se cumplan. Si alguno de nosotros vamos a vivir tanto, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? De José en la Biblia, como está escrito en la historia del sueño de José, estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Esto está en el libro de Génesis, en Bereshit. Y está escrito, y José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y le interpretó los sueños de las 7 vacas gordas
las 7 vacas flacas. De 17 a 30, ¿cuántos años tienen? 13. Y añade 7 años de abundancia y 2 de hambre, que es cuando vinieron los hermanos. El total es 22. Y solo entonces se cumplió el sueño cuando sus hermanos vinieron y se inclinaron ante él. Esto tiene que ver con el sueño de Yosef, que no sé si todos conocen lo que es el sueño de Yosef, entonces como no sé lo que toda la gente sabe, lo cuento aunque todos lo sepan. José tuvo un sueño. Él soñó que el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Las 11 estrellas se arrodillaban delante de él o se inclinaban delante de él. Lo mismo que cuando juntaban las espigas de los hermanos se arrodillaban delante de él. Y no pasó enseguida. ¿Cuándo pasó? Pasó después de 22 años, que ese sueño se cumplió. En una nota similar, el rabino Berajia dijo, aunque se cumple parte de un sueño, no se cumple todo. ¿De dónde sacamos esto? Que no todo lo que está profetizado en una cosa así se puede cumplir, de la historia del sueño de José, como está escrito. Y acá viene. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre medita, el papá supo que era una profecía, Jacob. Ahora, ¿pero por qué le dijo, qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Y entonces yo esto agregué, la luna representaba a su madre, Raquel, que ya había fallecido. O sea, es una parte del sueño que no podría cumplirse. Por eso dice el rabino Berajia, ¿sí? Aunque se cumple, esto todo está en el Talmud, aunque se cumple parte de un sueño, no se cumple todo. ¿De dónde sacamos? De esta historia. ¿Sí? Él sueña que la luna, el sol y la luna se van a inclinar ante él, pero la luna ya estaba muerta. ¿Sí? Que era la madre, que murió cuando nació el hermano Benjamín. Rav Huna dijo, a una buena persona no se le muestra un buen sueño, ya, y a una mala persona no es ya, y a una mala persona no se le muestra un buen sueño. Más bien, una buena persona es castigada por sus relativamente pocas transgresiones con malos sueños, y una mala persona es recompensada por sus relativamente pocos méritos con buenos sueños. ¿Sí? Esto lo puse acá, está entre el arameo y el hebreo. Eso también se enseñó en una braita. Una braita es un comentario que se hace dentro del Talmud. Toda la vida del rey David nunca vio un buen sueño. Y toda la vida de Agitofel, que era una mala persona, nunca vio un mal sueño. Y David ya sabemos por qué nunca vio un buen sueño. Si los malos sueños eran como un castigo, ya sabemos lo que él hizo con Betsabé, ¿no? Y no solamente lo que hizo con Betsabé, que era una mujer casada, sino que mandó, entre comillas, mandó a matar al marido para él quedarse con su mujer. Lindo rey tuvimos. La Gemara, otra vez, que es una parte del Talmud, el Talmud se divide en dos partes, una parte que es la Mishnah y otra parte la Gemara. La Mishnah es la halajá, la Mishnah es la ley. La ley. Y la Gemara es todo el comentario de cómo llegamos a esa ley. ¿Ok? Entonces la Gemara, entonces bueno, la Gemara pregunta, ¿y cuando no ve un sueño, es eso una virtud? ¿No dijo el rabino Zeira, cualquiera que duerme 7 días sin un sueño es llamado malvado? O sea, el que no ve un sueño, el que no tuvo un sueño, el que no soñó durante 7 días, de acuerdo al Talmud, es una persona malvada, ya que indica que Dios no desea aparecer ante él, ni siquiera de esa manera indirecta. Se hace alusión a esto, como se afirma, y entonces está basado en el libro de Proverbios, y el que lo tiene se saciará. No será visitado por el mal. ¿Sí? Los sabios dijeron, no lo leas como satisfecho, como ya cita la palabra en hebreo, más bien léelo como 7. O sea, va sabea, ¿no? Sino va ve lleva, que tiene que ver con 7. Lo cual
es una alusión al hecho de que quien duerme 7 veces y no experimenta un sueño es considerado malvado. Más bien hay que decir que David vio sueños, y la Braita dice lo siguiente: David ciertamente tuvo sueños, pero no entendió lo que vio. Les cuento todo esto, realmente parece increíble, ¿no? Pero ¿cómo tenemos en el Talmud, toda una sección dedicada a los sueños y cómo se interpretan los sueños? Si es un sueño bueno, si es un sueño malo, qué significa, ¿cierto? Acá no es para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice el Talmud, pero en general la idea es que cuando hablamos de judaísmo, ¿qué dice el judaísmo de los sueños? Bueno, el judaísmo de los sueños dice todo esto y les garantizo que mucho más. Pero fíjense cómo hay todos los rabinos y cómo el Talmud trae todas estas opiniones y todas estas interpretaciones de lo que son sueños buenos, lo que son sueños malos, la diferencia que hace con el sueño profético, cuando dijo el profeta que sueña, que lo cuente, y el que tiene mi palabra, como habíamos leído antes, ¿no? Obviamente tiene que contarlo. El Rav Huna Barami dijo que el rabino, no. ¿Ve? Y este es el problema que yo tengo con esto, que no puedo volver para atrás, cuando agrando toda la... Bueno, vamos a son todas opiniones. La Gemara elabora 3 transformaciones. La elabora 3 transformaciones. Hay 3 transformaciones. Transformaste mi lamento en danza. Desataste mi cilicio. Cilicio es la ropa que uno se ponía cuando estaba de duelo, y me ceniste de alegría, ¿no? 3 transformaciones, ¿no? Estamos aquí una, aquí está otra. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque cambiaré su luto en gozo, y los consolaré, y los haré gozar de su tristeza. Sin embargo, el Señor tu Dios no escuchó a Bilam, pero, acá porque lo traduje de una traducción no judía, tu Dios transformó la maldición en bendición. ¿Sí? Entonces, hay 3 transformaciones. Quiere decir que cuando uno tiene algún sueño malo, tiene que recordar que no es que todo se va a cumplir, sino que Dios puede transformar, ¿no? Y hay 3 redenciones, como está escrito: Él ha redimido mi alma en paz, de modo que nadie se me acerque, porque eran muchos los que peleaban conmigo. Los redimidos de Hashem volverán y vendrán con cánticos a Sión, y gozo perpetuo estará sobre sus cabezas. Tendrán alegría y gozo y huirán, o sea, la tristeza y el gemido. Eso del profeta Isaías. Cada uno tiene su fuente judaica. Y dijo el pueblo a Saúl: ha de morir Jonatán, que ha obrado esta gran salvación en Israel, y salvó el pueblo a Jonatán para que no muriera. O sea que cuando nosotros hablamos de sueños, y algunos sueños pueden ser angustiantes, tenemos que recordar que hay 3 transformaciones, ¿no?, que han ocurrido, y hay 3 redenciones, ¿no? Y estas están explicados. O sea, tranquilos, otra vez, fíjense cómo el Talmud le habla a la gente, ¿no? No cuando tiene un buen sueño solamente, sino cuando específicamente cuando la gente tiene sueños malos y angustiantes. Muy bien. Vamos ahora aquí. El trabajo del sueño, según Sigmund Freud. Ya que desde el sueño manifiesto, que es el sueño en sí mismo, lo que se sueña para llegar al contenido latente, lo que está escondido, Freud plantea como método la asociación libre para llegar de uno al otro. Que es exacto, en mi opinión, ahí sí ya es mi opinión, es exactamente lo que veníamos leyendo del Talmud. Es decir, cuando uno tiene un sueño, malo o bueno, lo que fuera, ¿qué es lo que está diciendo el Talmud? ¿Cuál es la condición previa a ese sueño que tiene el individuo? Física y psicológica. Entonces, ya que desde el sueño manifiesto, que es lo que se cuenta, ¿no?, que es el sueño en sí mismo, lo que se sueña para llegar al contenido latente, es decir, bueno, lo que yo estoy contando, ¿es realmente lo que yo soñé?
¿Cuál es el verdadero contenido? Y entonces cuando puedo llegar a eso, entonces puedo entender mejor el sueño. Entonces, lo que está escondido, Freud plantea como método la asociación libre para llegar de uno al otro. Entonces, la asociación libre, uno viene y cuenta el cuento. Bueno, muy bien. ¿Vos por qué crees que soñaste con este, por ejemplo, el guarda? ¿Quién sería el guarda en tu vida? Cuando yo dije el sueño angustiante de que estaba en un tren y el guarda venía con un revólver a matarme. ¿Quién sería el guarda? ¿No? ¿Con quién podrías relacionar el guarda que viene a matarte? ¿Cierto? El tren, ¿se estaba yendo o estaba llegando? ¿No? O sea, en eso el psicoanálisis es, no sé, es espectacular. ¿El tren estaba llegando o se estaba yendo? Entonces, no importa, diga lo que diga, el tren se estaba yendo. Bien, ¿escapándose de qué? ¿Escapándose del guarda que te quería matar? ¿Entienden a lo que voy? O sea, está bien, hay un sueño que no puedo entender. Ay, soñé una cosa tan loca. No, estaba en el tren y el guarda venía con un revólver a matarme. ¿Qué tendrá que ver? Yo no sé, ¿no? Qué sueño loco que tuve. ¿No? Pero lo que Freud dice, bueno, un momentito, ¿cuál era la condición tuya previa a ese sueño? Exactamente como lo planteaba el Talmud. Por eso en psicología muchas veces decimos, ¿no?, que el psicoanálisis es como un Talmud. Sí, que habla de la interpretación del estado psicológico, del estado anímico, ¿entendés? Que está antes de, por ejemplo, la actividad onírica, que es el soñar. Freud dice que tiene que haber una fuerza que lleve desde estos pensamientos que claramente estaban previos al sueño, que son los motores del sueño. ¿Cómo se transforma esto en el sueño manifiesto? Entonces vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, para no ir por, ¿no? Freud dice que tiene que haber una fuerza que lleve desde estos pensamientos que claramente estaban previos al sueño, que son los motores del sueño. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿De cuáles son los motores del sueño? Como en el sueño hay un trabajo, como yo le dije antes, de elaboración. ¿Qué pasa en el sueño? En el sueño no hay conciencia. Por lo tanto, en el sueño se puede manifestar algo que la conciencia lo podría reprimir para que no se haga consciente, porque nos angustiaría. Entonces, tiene que pasar eso que en términos freudianos, en el sueño no hay superyo, no hay esa conciencia moral y social, ¿no?, que actúa de filtro para que mi deseo no salga como lo quiero, sino que salga de la manera que mi consciente lo pueda aceptar. Y mi consciente lo puede aceptar porque la sociedad lo va a aceptar. Entonces, violento no. Boxeador, soy un atleta. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, este es el motor del sueño. El motor del sueño está en eso que llamamos la censura. Dentro de lo que, para hacerlo consciente, tiene que estar transformado de alguna manera. Entonces, ¿cómo se transforma esto? En el sueño manifiesto, que es el sueño que estoy contando. Y este trabajo, este proceso, es lo que Freud va a llamar el trabajo del sueño. ¿Por qué lo pongo en términos freudianos? Porque es increíble cómo toda esta teoría freudiana del psicoanálisis y la interpretación de los sueños está realmente tan similar a lo que el Talmud venía diciendo, lo que el Talmud plantea, la condición previa para poder entender. Por eso el sueño que no se cuenta es una carta que nunca se leyó. Freud se da cuenta de que hay condensación, porque el contenido latente, el verdadero, lo que realmente se soñó del sueño, que es lo que aparece a partir de las asociaciones del paciente, es tanto más grande que el contenido del sueño en sí, el contenido manifiesto. Y por eso es obvio que hay una condensación. Es uno de los trabajos del sueño, la condensación. O sea,
Yo soñé el tren con el guarda que viene con el revólver. Pero cuando yo empiezo a hablar y a tratar de entender si el tren se iba o venía, quién es el guarda, por qué tiene un revólver y no un cuchillo. Es decir, no sé, no importa, todo lo que estamos tratando de asociar alrededor, todo ese texto que trae, en este caso, si se está analizando el paciente, ¿sí? Todo ese texto, todo eso es mucho más grande que simplemente lo que está contando de lo que soñó. O sea, el texto del sueño con el texto de la interpretación hace que entendamos que en el sueño hubo una condensación de lo que verdaderamente estaba pasando. El desplazamiento, ahora, es el segundo trabajo del sueño. El desplazar dice que aparece a partir de la censura, que si bien es menor en el sueño, no deja de existir, obviamente. ¿Sí? Lo que yo hablaba de la censura. Lo que yo realmente siento, lo que yo realmente deseo y lo que yo puedo manifestar. Pasa por ese filtro, que aquí lo llamamos la censura. Entonces, ¿qué pasa con ese sueño? Bueno, lo mismo que estábamos hablando del Talmud antes. ¿Sí? Y sigue logrando que no nos demos cuenta de lo que realmente estamos soñando. El verdadero tema o trama del sueño va a desplazar su energía, su valor o importancia a otro elemento de menos importancia durante el sueño. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ese guarda con un revólver que viene a matarme podría ser un hermano, un padre, no sé, un profesor, no sé, alguien, ¿entendés? Pero nosotros hemos desplazado esa figura a una figura de menor importancia, el guarda de un tren. Su valor entonces va a aparecer como lo más importante del sueño un elemento que no es el más importante, pero que tiene toda la energía y todo el valor que fue desplazado de lo que realmente era importante. Y este desplazamiento se dio por vía de asociación. No se va a cualquier lado, sino a algo que esté cerca. O sea, algo que ya estaba previamente. Muy bien. Después vienen todas las preguntas, obviamente. Vamos a, me imagino. Freud separa el último hecho de los anteriores, ya que estos ocurren durante el sueño, a diferencia de la elaboración de lo que él va a llamar una elaboración secundaria, que aparece después. Es decir, cuando nos levantamos. La censura que había bajado durante el dormir, como les dije antes, no hay conciencia, ¿sí? Vuelve a subir cuando me despierto y vuelve a su estado normal, de vigilia. Es un vigilante, está ahí pendiente a ver qué es lo que va a pasar en la conciencia. Y empieza a retocar ciertas cosas del sueño. Incluso hace que nos olvidemos de ciertas cosas. Es por eso que cuando nos levantamos, nos acordamos más enseguida. Y a medida que transcurre el día, nos vamos olvidando. No sé si les pasa o no les pasó a alguno, pero más o menos es lo que... Y cuando queremos contar el sueño, ciertas cosas que son muy incoherentes para nuestro pensamiento de la vigilia, lo modificamos de una forma que lo podemos contar y que sea entendible para nuestro modo consciente y aceptable. Y estas modificaciones son las elaboraciones secundarias. Cuando contamos un sueño, nunca estamos contando realmente el sueño que soñamos, sino un sueño con todos los elementos de figuración, condensación, desplazamiento y miramiento de la figurabilidad, pero también va a estar modificado por la censura de la vigilia y por esta elaboración secundaria. ¿No? Y ahora vamos a ver un ejemplo de la Torá que bien podría ser un ejemplo que Freud mismo hubiera dado, pero para que entiendan otra vez, cómo el Talmud ya venía hablando de todo esto. Aconteció que pasados 2 años, cuando el Talmud dice, no todo lo que uno soñó es lo que se cumple. Claro, porque lo que uno cuenta no es realmente a lo mejor la esencia misma del sueño. ¿Sí? Está obviamente modificado por esta censura. Entonces vamos a ver ahora esto, miren.
Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Entonces, él estaba junto al río y que del río subían, y todos conocen esta historia, pero vale la pena que yo les pida, por favor, que pongan muchísima atención al texto, palabra por palabra. Traten de recordar lo que él está contando. Perdón, esto es lo que él realmente soñó, no es lo que él está contando. Este es el sueño que soñó de acuerdo a la Torá. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. O sea, acuérdense lo que soñó, ¿sí? 7 vacas lindas, 7 vacas malas, feas, y las 7 vacas feas se comían a las otras. Eso es lo que soñó. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. ¿Sí? Y ahí despertó Faraón. Muy bien, eso es lo que soñó, acuérdense. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, ¿no? Yo veía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas de apariencias que pasían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Los comentarios vienen al final, pero creo que queda claro que eso no estaba en el sueño, ¿no? Esto es lo que agrega él, ¿sí? Tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. El miedo que le dio de ver esas vacas, que lo que él cuenta después es esa angustia de lo que soñó. Y las vacas flacas se lo van. Y estas entraban en sus entrañas. Dios mío, todo eso no estaba en el sueño. Mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas aún seguían mal, como al principio. ¿Sí? Como al principio. Yo quiero que vean aquí la diferencia entre lo que es el sueño, el sueño que él cuenta, ¿no? Con el contenido latente, ¿no? Con lo que realmente estaba motivando todo ese sueño, ese miedo. Y estas entraban, y es un sueño profético, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté. Yo creo que no hay que ser muy rabino para darse cuenta la diferencia en el texto entre lo que él soñó, lo que cuenta la Torá que él soñó, con lo que él le cuenta a José que soñó. ¿Sí? Vi también soñando 7 espigas que crecían a una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, eso no lo dice el texto, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 hermosas, ¿sí? Y lo he dicho a los magos, no hay quien lo interprete. Ok, muy bien. Entonces aquí yo creo que llega el momento en que veamos qué dice el judaísmo de la interpretación de los sueños. Divide entre sueño profético, por ejemplo, yo no lo puse aquí porque tengo 1 hora nomás, ya son 8 menos 10 y en Argentina y me quedan 10 minutos como para contestar alguna pregunta. Pero si ustedes van a Isaías capítulo 2, versículo 4, que dice, convertirán sus espadas en hoces, sus lanzas en rejas de arado, no levantará espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra. ¿Sí? Sueño de admonición. O sea que no es un sueño no es un sueño profético, sino que es un sueño donde Isaías, ¿sí?, mandado por Dios, le dice al pueblo en Yom Kippur, y esto lo leemos en Yom Kippur, o sea que el próximo Yom Kippur, párenle
párenle un poquitito de atención, pónganle un poquitito de atención a la Haftará. Después de la lectura de la Torá se lee este capítulo 58 de Isaías, donde entre las cosas que dice, ¿por qué ayunáis así en este día? No es este el ayuno que Dios quiere. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Que liberen a los oprimidos, ¿cierto? Que cuiden los mandamientos, etc. Pero no vengan aquí a ayunar un día y después el resto del año hacen todo lo que quieren y todo lo que Dios dijo que no se hace, ¿sí? Es un sueño de admonición. Y después está el sueño individual, cada uno con su proceso onírico tal como lo describimos, de acuerdo al Talmud y de acuerdo a Sigmund Freud, ¿sí? Así que bueno, yo creo que más o menos estamos en eso. Y ahora sí, me dediqué a dejar, por eso no me importó saltear algunas de las cosas del Talmud, porque por eso dije, necesitamos un año para esto. Pero más o menos, no sé si quedó más o menos entendido o si fue muy por arriba. Ustedes dirán y los escucho. Baruch, muchas gracias. Tengo algunos comentarios, algunas preguntas. Por favor. Un amigo nos dice, en Tevi el lechero de Sholem Aleichem, el sueño que tiene Tevi en la representación de la película El violinista sobre el tejado, ¿es premonitoria? ¿Tiene vinculación con el Talmud? El sueño de Tevye, que se le aparece la otra mujer o una cosa así. No me da explicación y yo no lo recuerdo. Sí, bueno, pero de todas maneras sí, tiene relación, no es que tiene relación con el Talmud. Lo que el Talmud plantea es lo mismo que viene después Freud a plantear, por eso yo lo traje a Freud, ¿sí? Independientemente si hay freudianos o no freudianos entre el público hoy. Pero es increíble cómo el Talmud ya habla como en el caso de Tevye, ¿sí? ¿Qué es lo que sueña Tevye en ese sueño? Todo asociado con algo anterior que ya estaba dentro de él por su experiencia. Entonces vos tuviste una experiencia, cual la que sea, y de pronto aparece en un sueño. ¿Entendés? Una experiencia, y vos tenés una experiencia que vas a tener ahora, como en el caso de un casamiento o lo que fuera, ¿sí? Y se le aparece no sé quién, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con esa situación que aparentemente era una situación angustiante por algo que él había hecho. Yo no me acuerdo exactamente del sueño de Tevye, pero si está relacionado con una viuda que se le apareció y no sé quién, entonces todo eso ya estaba en la vida de él. Nadie sueña nada que no le haya pasado antes. Es lo que dice el Talmud permanentemente. La única excepción es el sueño profético. Es el sueño profético. Y en el caso del faraón, ¿cierto? Lo que él se ve que refleja en ese sueño profético también agrega, ¿entendés? Una angustia personal de él sobre el tema de la pérdida de su reino. Hay una anécdota famosa también en Talmud de un rey que le dice al rabino, dice, así que usted puede anticipar los sueños, dice, así con quién voy a soñar yo esta noche. Dice, vas a soñar que tu reino será destruido. Bueno, escuchen, no hay que ser rabino. ¿Qué se imaginan con qué soñó ese rey esa noche? Obviamente que soñó con que el reino era destruido. ¿Entendés? Por la angustia que le producía solamente pensarlo. Miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis, un poco de historia, para entender mejor lo del faraón. El faraón tiene en sí mismo la angustia de la pérdida de su reino, de que algo malo pase dentro de su reino. ¿Por qué tiene esa angustia? El faraón tiene esa angustia porque ese faraón no es un faraón egipcio, ¿cómo podría decir? Ciudadano nativo, ¿no? Hubo una guerra entre Ixos, un pueblo llamado los Ixos, y los egipcios. Y este faraón era un faraón que no era de los egipcios, era de los Ixos. Por eso él nombra a un hebreo
a un extranjero, a uno de afuera, para que le maneje toda la economía. No confía en ninguno de los egipcios que tiene alrededor. Por eso se trae otro pueblo, otra familia que se convierte en pueblo, ¿entendés? Que lo apoya, a los cuales le da todo tipo de prebendas. ¿No? No quiero hacer política, le da todo tipo de planes. Eso. Lo tiene, no sabés cómo. Lo pone en el gobierno, vos tenés que ver lo que es. Cuando uno lee esa historia, uno dice, pero no entiendo. No le faltaba gente en Egipto para ponerlos como capataces, como administradores. ¿Por qué trae gente de afuera? Porque él era de afuera. ¿Cómo puede ser que subió un faraón que no conoció a José? Es como decir, y nació un argentino que no conoció a San Martín. Es imposible. ¿Entendés? Nació un americano que no conoció a Washington. Impossible. No puede haber una cosa así, ¿entendés? Entonces, ¿cómo puede haber un faraón? Porque lo que no te cuenta la Torá es todo esto que la historia sí te cuenta. Entonces, cuando él tiene esa angustia de que nunca vio vacas como esa, se angustia tanto con ese sueño, es porque hay algo dentro de él previo a esto. Lo mismo que en Tebie, hay algo previo. Por eso él tiene ese sueño. No es que yo lo relaciono con el Talmud, ¿cierto? Lo que yo digo es que el Talmud ya viene hablando de que los sueños finalmente tienen que ver con situaciones previas del individuo, salvo los sueños proféticos, que yo sí lo quiero separar. Baruch, en algún momento de tu alocución, vos dijiste algo de cara a cara, mirarse cara a cara. Me preguntan de dónde viene eso que vos hablaste. Está en la Torá. Veidaber Adonai el Moshe, panim el panim. Moshe Medaber, Ish el Reu. Te lo dije en hebreo, ¿de dónde sale? Está en la Torá. Blanco sobre negro. Que Pero Dios le hablaba a Moisés cara ¿quién se a ve, cara. quién se ve cara a cara? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que se ven cara a cara? Dios y Moisés. Pero vamos de vuelta. Porque en la Torá hay otro pasaje donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Yo lo estoy traduciendo, ¿sí? Muéstrame tu gloria. Y Dios dice, yo pasaré delante de ti, ¿no? Pero taparé tus ojos, no verás mi rostro. O sea, si le hablaba cara a cara, ¿cómo hace para no ver el rostro? ¿Sí? Solamente podrás ver mi espalda, digamos, la parte mía, la parte de atrás mía, ¿sí? No el frente, sino cuando yo termino de pasar. Entonces, cuando decimos que hablaba cara a cara, es decir, le hablaba directamente, pero no es que le mostraba la cara, ¿no? O sea, si yo ahora, escúchame, y esto yo creo que se puede entender perfectamente, es tan simple. Yo ahora pongo stop video. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, y Baruch hablaba con Simón cara a cara. Pero con todos los demás me voy a aparecer en un sueño esta noche. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí se entiende o no? Pero con Simón hablo cara a cara. ¿Te das cuenta? Eso es. Con Simón hablo así, cara a cara. Con los demás les hablo en los sueños. Dale, otra. No tengo más preguntas. Ah, bueno. Tengo sí ponderaciones a tu charla que se entendió perfectamente y hay alguien que me dice, ay, qué corta. Bueno, yo te hice tanto hincapié en que estuviéramos en una hora porque en general queremos que dure una hora, que es lo que dura la atención de la gente, que se queden un poquito con las ganas, pero si querés contarlo vos, lo contás vos, y si no, se los haré. Estamos preparando otra charla para más adelante con Baruch. Si vos querés... Sí. Yo quiero simplemente, el tema, entonces,
Sí, yo quiero cerrar con una cosa, ¿sí? Y es que hay un sueño, que sí se cumplió. Totalmente. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Totalmente. Bueno, gente, el judaísmo y los sueños, este sueño se cumplió, ¿eh? Ya tiene 75 años este sueño. Qué grande, ¿eh? Impresionante. ¿Vieron que a veces soñar, ¿sí? A pesar de que Pedro Calderón de la Barca decía que los sueños son, ¿no? Bueno, como dijo Herzl, si ustedes quieren, no será una leyenda, no será un sueño, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que un poco el himno de Israel, Atikva, es eso, porque ¿qué es la esperanza? Sino una especie de sueño que uno tiene que espera que se realice. Así que, bueno, yo les quiero agradecer a todos la paciencia. Realmente, como era tanto del Talmud, así yo tenía, no sé, tenía un poco también yo de prurito de, no sé, de que por ahí sea muy escolástico, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho que les haya parecido bien y que, bueno, nos veremos en otra, ¿no? Así es, Baruch. Próximamente ya estábamos hablando de qué era el tema que íbamos a tratar. Bueno, en nombre de Amigos por Israel, en el mío propio y de todos los Javerim, te agradecemos tu alocución excelente, clara y como siempre, entendiendo cada una de las palabras que vos decís en tu charla. Y quiero aprovechar para invitarlos para el próximo miércoles, que vamos a tener una charla que titulamos ¿Cómo nos convertimos en el pueblo elegido? Una charla que tiene referencia también con Shavuot y con la entrega de la Torá, a cargo del profesor Benny Schneid. Querido Baruch, un abrazo grande, gracias por participar y a todos los amigos, Shabbat Shalom Mevorach para todos, que tengan una buena semana y volvemos a encontrarnos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Estén todos gracias a muy bien. ustedes. Fuerte Tuvimos abrazo. gente de Aruba, ¿eh? Sí, también de Digo, Israel y de Estados Unidos. sí. y hasta de la provincia de Misiones. Así que bueno. Okay. Muchísimas gracias, Gracias a Baruch. ustedes. Hasta Chao. pronto. Gracias.